Les anticipo que esto intenta hacer un repaso lo más completo posible de la situación, con lo que habrá cosas que algunos sepan, así que tomando en cuenta eso, el video está dividido en capítulos para que salten a los temas que más les interesen, así que si por ejemplo ya saben lo que son los fondos de incentivo cultural, capaz que esta parte la podés obviar, más allá de que te recomiendo ver todo, porque está pensado para que saques algo de cada una de las partes. Los fondos de incentivo cultural son un sistema para financiar proyectos culturales de todo tipo, que pueden ir de una gira musical a una obra de teatro, una película, una revista, un museo o, como en nuestro caso, un programa de radio y televisión. La financiación se hace en parte por empresas que apoyan a estos proyectos y en parte por beneficios fiscales. El dinero que reciben los proyectos es el 100% de lo que donan las empresas y el beneficio fiscal que reciben las empresas depende del tipo de proyecto que apoyen. Esto es súper complicado, al punto de que la mayoría de las empresas no terminan donando plata porque no entienden el sistema, con lo que voy a tratar de ejemplificarlo de la forma más fácil posible. Además, se lo explicaré de la forma que funcionaban cuando se dieron todas estas irregularidades, ya que ahora la Ley de Urgencia y Consideración, la LUC, hizo algunos cambios, pero no influyen sobre lo que estamos denunciando o sobre la denuncia penal que acaba de hacer el MEC, con lo que no me parece que valga la pena mencionar. Esta es la tabla de donaciones de los fondos de incentivo cultural y los beneficios que se reciben. Si sos un proyecto oficial, como por ejemplo sería el Ballet del Sodre, te dan un 35% de devolución de impuestos, específicamente al patrimonio. Si sos un proyecto privado de Montevideo, un 55%. Y si sos del interior, un 65%. A todos los casos se le suma lo que ven arriba, el 25% de devolución en impuesto de IRAE, que en realidad es un 25% de ese 25%, o sea, un 6.25. Le dije que era recontra complicado. Lo fundamental, y esto es lo importante, si la empresa dona 100 pesos, eso es lo que recibe el proyecto que está apoyando dentro de los fondos de incentivo cultural, los 100 pesos íntegros. Lo que cambia es el porcentaje que sale del bolsillo del donador y lo que sale de nuestros impuestos. Y hasta lo de la devolución de impuestos es complicado, porque si por ejemplo donás 100 pesos, primero tenés que depositarlo en las cuentas del CONAEF o los fondos de incentivo cultural, con lo que ellos primero se aseguran que tienen ese dinero. Ya hablaremos de los cheques sin fondo y sobres con depósitos vacíos que se mencionaron en la prensa. Unos 15 días después de hacer estos depósitos, los fondos de incentivo cultural en teoría chequean que esa plata esté dentro de las cuentas y la empresa puede acceder a un cupón que canjea en la DGI como si fuera plata, pero solo para pagar estos impuestos. O sea, si debe 100 pesos de impuestos, pero tiene un cupón de los fondos de incentivo cultural por 20 pesos, da 80 pesos en efectivo y ese cupón por 20, con lo que salen 80 pesos de su bolsillo y 20 pesos del bolsillo de todos. Pero ahora, ¿cómo se establece cuál es el beneficio fiscal que tiene que recibir? O sea, ¿cuánta plata de los impuestos que financia esto? Ya que si la empresa le pagara directamente a los artistas, o sea, no se hiciera a través de este sistema de los fondos de incentivo cultural, no pasaba absolutamente nada. Acá el problema es que estamos hablando de dineros públicos e impuestos que pagamos todos. Con lo que vamos a ejemplos prácticos, que creo que es la forma en que va a quedar más claro, ya que la idea es tratar de explicarlo de la forma más simple posible. Así que, si por ejemplo, una empresa dona 100 pesos, de hacerlo a un proyecto oficial, se le devuelve 35% en impuestos o 35 pesos y 6.25 en IRAE
para un total de 41.25%, o en este caso 41.25 pesos. Con lo que, si la empresa deposita 100 pesos, le devuelven en impuestos 41.25, con lo que termina donando en serio, por llamarlo de alguna forma, 58.75 pesos, que es lo que sale directamente de su bolsillo. Que es algo casi gracioso, pero es así, porque ¿qué quiere decir esto? Que el Estado también está financiando al propio Estado, capaz que no tanto como un proyecto privado, pero se le da la posibilidad a proyectos estatales, como por ejemplo el Ballet del Sodre o un museo, que aparte de la financiación que tienen del Estado en sí en forma directa, reciban un extra de privados y que a estos privados se los beneficie con nuestros impuestos. Ya que, por ejemplo, yo he visto carteles como este en los costados de los ómnibus y miren quién cubría parte de esta publicidad rodante. Y por las dudas, no digo que las empresas estén mal en esto, porque lo ven como un tipo de descuento. Pero a la vez es medio ilógico que algo estatal tome dinero de estos poquísimos beneficios fiscales que da el gobierno y en vez de dárselo a proyectos que no tienen de dónde sacar, el Estado se lo da al propio Estado y una vez que se acaba la plata a repartir en forma anual, se acaba para todo el mundo. Y estos proyectos estatales se llevaban una gran tajada de estos beneficios fiscales, lo cual a su vez repercute en el hecho de que los proyectos no lleguen a los mínimos para hacer los retiros que el FIA le tenía que dar en plata, una vez que depositaban esa plata, ya que le exigían tener un mínimo de lo presupuestado para hacer un primer depósito, cosa que le contaremos más adelante. Más allá que de aperitivo, les cuento que acá, con esto, se quedaron con decenas de millones de pesos a través de reglas que se inventaron ellos mismos específicamente para quedarse con la plata. Pero, siguiendo con el sistema, si el proyecto, en vez de ser oficial, era de Montevideo y privado, se le devolvía a él 55% en impuestos y 6.25% en IRAE, para un total de 61.25% o, en este caso, pesos, con lo que la empresa depositaba 100 pesos, pero se le devolvían en impuestos 61.25, con lo que terminaba saliendo de su bolsillo en serio 38 pesos con 75 centésimos, que es lo que tenía que pagar sí o sí. El resto lo pagaban los beneficios fiscales. Y en el caso de que el proyecto fuera del interior, se le devolvía a él 65% en impuestos y 6.25% en IRAE, para un total de 71.25%, con lo que la empresa deposita 100 pesos, pero le devuelven en impuestos 71.25%, con lo que termina donando en serio son 28 pesos con 75 centésimos, o por ciento en este caso. Acá es lo mismo porque estamos hablando de 100 pesos, que es lo que salía específicamente de su bolsillo. Lo que está bien, porque los proyectos del interior son los que tienen más problemas de todo tipo, pero a la vez de estos tres sistemas o tres posibilidades, existe una cuarta modalidad de apoyo, que son las donaciones directamente a los fondos de incentivo cultural, en lo que se llama el Fondo Global o Fondo Común. ¿Y cuánto te devuelven si donás a esto? 100%, así como lo escuchan. Con lo que vos dirás, ¿y cuánta plata entonces fue a parar directamente a los fondos de incentivo cultural a través de estas donaciones al Fondo Global? Según la auditoría de la Auditoría Interna de la Nación, finalizada en julio del 2019, a septiembre del 2018 se habían donado casi 25 millones de pesos. Y esto no cuenta todo lo que se donó a este fondo global el resto del 2018 y todo el 2019, con lo que te vuelvo a preguntar, ¿todavía crees que solamente faltan 7 millones de pesos?
Y lo peor de todo es que recién empezamos, ya que, por ejemplo, acá estamos hablando de un fideicomiso, lo que hace a esta plata intocable, motivo por el cual, si sacás siquiera un peso de ahí, por más que lo devuelvas al otro día, es un delito tan o más grave que el hecho de que te lo hayas robado, al punto de que si devolvés la plata, es un delito extra, con lo que es mejor simplemente robártela, ya que el devolverla te metería aún en más problemas. Con lo que la próxima pregunta lógica sería, ¿dónde fueron a parar esos al menos 25 millones de pesos del Fondo Global? Lo que al menos yo no puedo responder al 100%, pero sin lugar a dudas es dinero que hace falta. Es como decir que el cielo es azul, ya que si miras para arriba no tenés dudas de que el cielo es azul porque lo estás viendo. Y yo y la mayoría de la gente no podemos explicar por qué. Digo, porque es azul o celeste de día y negro de noche. Digo, al menos si no buscamos la información en Google. Y hay gente, tipo científicos o astrónomos, que se lo saben de memoria y te lo pueden explicar. Pero acá hay dos cosas seguras. Tanto el cielo es celeste o azul de día, como solo los que hicieron desaparecer esa plata saben a dónde es que fue a parar. Pero antes de llegar a esa parte, contestemos algo que es aún más básico para poder entender el resto. Esta sección tiene que empezar con una aclaración. Desde este momento le vamos a presentar mucha documentación en la que habrá cosas que leer, motivo por el cual vamos a ponerla en la pantalla y como entiendo que es complicado escuchar y leer al mismo tiempo, les recomiendo que si les interesa uno de estos documentos o pongan pausa y lo lean o, lo que creo que es mejor aún, encuentren los links para todos estos documentos en el paquete de pruebas que adjunto, ya que ahí mismo creo que no solamente van a encontrar eso, sino muchísimas otras cosas que van a sorprenderlos, porque creo que en la mayoría de los casos no van a creer que siquiera todo esto fue posible, o si no, muchas de las cosas que nombro en forma específica y están saliendo en la pantalla van a estar listadas por separado dentro también de la descripción de este y todos los videos, así que la van a poder encontrar de todas esas maneras. A diferencia de lo que son las donaciones a los proyectos individuales que están destinados a beneficiar proyectos específicos, las donaciones al Fondo Global o el Fondo Común, que es lo mismo, van directamente al CONAEF o los fondos de incentivo cultural, siendo estos últimos los que administran absolutamente todo. Los otros en teoría toman, el CONAEF son los que toman las decisiones. En teoría, lo que tendría que pasar es que los de los fondos de incentivo cultural tomen este dinero y dispongan de 10% del mismo para sus gastos y el resto, o sea, el 90% del resto de todas las otras donaciones que se hacen al Fondo Global, se reparta entre los proyectos que los fondos de incentivo cultural piensen que son buenos, pero que por un motivo u otro no pudieron conseguir donaciones en forma directa. Lo que es súper noble, no ser por un detalle. Nadie sabe ni de un solo proyecto que se haya beneficiado con esto. No digo que no haya pasado, ya que me sería más que creíble que le hayan dado plata a los amigotes de ellos o a acomodados de otra calaña, pero no hay reglas para saber cómo se accede a este dinero, no hay balances y por ende no hay forma de saber a dónde fue a parar este dinero, que definitivamente, en el mejor de los casos, tuvo que haber ido a parar a sus amigotes, sino directamente a los bolsillos de los que ahora están denunciados en forma penal. Y nunca se publicó nada o se anunció quién fue beneficiado directamente por estos fondos o por dinero sacado de este fondo global, si es que siquiera pasó con alguien. Y hasta si yo mismo o cualquiera quisiera aplicar para que me den plata de ahí,
a mi entender, no hay forma de hacerlo. Lo he preguntado en forma directa en pedidos de acceso a la información pública y todo lo que me dicen es, fíjate lo que dice en la ley, el decreto que nos regula, pero el decreto y la ley no dicen absolutamente nada de cuál sería el sistema para acceder a este dinero, que es lo que yo siempre digo, es lo mismo que me digan que me vaya a fijar a la Constitución. Digo, obviamente en la Constitución no va a haber nada que niegue algo que esté puesto ni en esta ley ni en este decreto, pero tampoco va a tener información específica de cómo conseguir ese dinero del Fondo Global, que son respuestas que lógicamente estaban dando simplemente porque no sabían qué responder. Dándose esto, vos dirás, ¿por qué entonces las empresas donaban plata a este fondo si no tenían ni idea a dónde era que iba a parar? Y la respuesta es simple, le daban premios por eso, y entre otras cosas salía su nombre en la prensa, lo daban a conocer en los diarios, le daban estatuillas que yo mismo vi en exhibición en la recepción de algunas de estas empresas, o hasta lo anunciaban en sus páginas web, y por eso los del Fondo de Incentivo Cultural los tentaban a que hicieran apoyos directamente a este fondo global, ya que, entre otras cosas, para recibir estos premios no solo tenían que apoyar a un mínimo de proyectos, sino que obligatoriamente también tenían que hacer una donación mínima al fondo global. Es más, si van ahora a la parte de preguntas frecuentes de la página de los fondos de incentivo cultural, van a ver algunos beneficios especiales que tenían por hacer esto, pero en esta misma sección, pero en el 2016, cosa que fue modificada, prometían publicar en media página de al menos 2 medios importantes de todo el territorio nacional los nombres de las empresas contribuyentes, específicamente a este fondo global, y al final del día, esa es la idea de la empresa para usar este sistema, conseguir un beneficio propio. Si apoyan a la cultura bien, si ese proyecto cultural que apoyan es de algún amigo, capaz que aún mejor, pero estas eran parte de las tácticas que usaban para lograr los del Fondo de Incentivo Cultural que le dieran plata en forma directa a ellos, y por eso no solo los tentaban a hacerlo, sino que los obligaban para poder acceder a estos premios y todos estos beneficios extra, cosa que no me la tienen que creer a mí, sino que escuchen las palabras de una de las cabezas de estas empresas receptoras de los premios, cuando en la fiesta de fin de año de los Fondos de Incentivo Cultural del 2013 le pregunté qué era más importante para él: el beneficio económico, el apoyo a la cultura o el reconocimiento. Son tres cosas diferentes, ¿verdad? Digo, lo económico no es un tema menor, porque uno logra resultados muy importantes con una inversión de menor cuantía. Pero yo pondría en primer lugar el último que usted menciona. ¿Por qué? Porque en esto tenemos que sincerarnos. Quienes hacemos responsabilidad social esperamos un retorno social. Y ese retorno está dado justamente en este tipo de cosas. Por las dudas, yo no creo que esto fuera malo, al menos no en todos los casos. Creo que hay cosas sospechosas que hay que investigar con respecto a esto, como por ejemplo eventos o proyectos culturales de Punani, la empresa productora cultural de la ex coordinadora de los fondos de incentivo cultural Claudia Mera, que fue apoyada por empresas que recibieron este reconocimiento de los fondos de incentivo cultural, cosa que pudo haber pasado y no significar nada malo, o al menos sin poder probarlo, pero definitivamente ahí ya había una conexión. Pero lo que sí podemos probar sin lugar a dudas, según este video, es que para algunas empresas el reconocimiento era la prioridad y no todo lo otro, lo que de nuevo me parece completamente válido. Y a su vez, esto prueba otra cosa: que se donó un montón de plata a proyectos del Estado y al Fondo Global, ya que anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas
da lo que se llama el espacio fiscal, que es lo que pone el Estado, los impuestos de todos, para repartir entre todos los proyectos de los fondos de incentivo cultural, que es de 47.060.000 pesos. Y como ven acá, en el 2017, ellos mismos publicaron en su página que recibieron 95 millones de pesos en aportes, o sea que de toda la plata repartida, la mitad la puso el Estado, más o menos, y la mitad los donantes, lo que a su vez demuestra que hay un montón de proyectos estatales que se ven beneficiados con esto y de nuevo, muchas donaciones que van al Fondo Global, ya que si por ejemplo todas las donaciones fueran específicamente a los proyectos de Montevideo, no estaríamos hablando de 95 millones de pesos, sino que se tendría unos 20 millones de pesos menos, o sea, unos 75 millones de pesos en vez de 95. Y si fueran proyectos del interior, la cifra sería aún menor, con lo que tanto el Estado mismo como directamente los fondos de incentivo cultural agarraron gran parte de lo repartido. Tengo más información con respecto a esto, pero no voy a darlo por ahora, sino que son datos que daré a conocer en la segunda parte de pruebas que enviaré en una segunda camada que les llegará un poco después de que todo esto haya pasado, por dos motivos principales. Uno, porque incluye nombres propios, tanto de empresas como de personas que en algunos casos estoy seguro que no tuvieron nada que ver o hicieron cosas malas sin saber que estaban haciendo algo malo simplemente por haber recibido un consejo de alguien que era supuestamente experto en la materia, pero los estaba engañando. Y dos, en otros casos espero a que digan lo que estoy seguro que van a decir, porque asumen que no puedo probar lo contrario, como creen que no puedo probar lo contrario con todo lo que estoy proveyendo ahora, cosa para la que me encantaría estar vivo para ver cómo explican o ver cómo se lo llevan con las manos esposadas atrás de la espalda por estas cosas que eventualmente van a tener que terminar negando. Pero ahora, ¿cómo sabemos que esta plata desapareció y por algún motivo no se está denunciando y solamente la denuncia penal menciona 7 millones de pesos, cosa que van a ver que están conectadas? Como les dije, para septiembre del 2018, la Auditoría Interna de la Nación dijo que se habían donado casi 25 millones de pesos al Fondo Global. ¿Y cómo sabemos que esta plata desapareció? Porque, por ejemplo, según la propia página de los fondos de incentivo cultural, en el 2016 se donaron más de 6 millones de pesos y en el 2017 cerca de 5 millones. Pero, ¿cuáles eran las cuentas de los fondos de incentivo cultural a finales del 2017? Los problemas de falta de plata en las cuentas de los fondos de incentivo cultural o CONAEF empezaron claramente en el 2015, o no voy a decir que empezaron, pero sí definitivamente eran tan graves que sí o sí tenían que hacer algo al respecto, con lo que en el 2016 comenzaron a hacer cambios, en mi opinión, ilegales para controlar la plata que donaban, o mejor dicho, en qué se usaba esa plata que donaban, ya que la intención es que se donara, pero el destino no fuera el proyecto para el que se había destinado ese dinero. Estos cambios de procedimientos se disfrazaron de buenas intenciones bajo la excusa de hacer las cosas más transparentes, que es la mejor forma de hacer algo malo. Digo, cuando los colonizadores europeos llegaron a lo que ahora es Estados Unidos, le dieron mantas a los indios como muestra de buena voluntad para que pasaran más calentitos el invierno, lo que es un acto muy noble y bueno, al menos en teoría, pero en realidad el motivo por el cual lo hicieron es porque las mantas tenían viruela y los indígenas, al no tener anticuerpos para esta enfermedad,
murieron en masa, pero no saben lo linda que eran las mantas. Siendo casi lo mismo que pasó en Uruguay con el famoso pacto del Club Naval, que con la excusa de que volviera la democracia, terminó saliendo la ley de caducidad para que no pudieran juzgar a los militares que llevaron adelante la dictadura y todos sus atropellos, los cuales en la mayoría de los casos murieron sin ser juzgados, y si alguna vez llegó a la justicia o unos pocos de estos militares fueron la gente de los altos mandos, los miliquitos que mataron y metieron picana a mano poder, no se les conoce ni el nombre, ya que, como pasó con los nazis, al final de la Segunda Guerra Mundial resultó que todos habían sido administrativos nomás. Y acá lo mismo, lo vendían como un medio para hacer las cosas bien con el dinero público, pero la verdad es que se habían robado tanta plata que estaban súper cortos y la gente quería cobrar sus donaciones, pero no había con qué pagarlas. Con lo que se hicieron estos cambios que yo considero ilegales, ya que en el 2016 no se hizo llamado a nuevos proyectos, sino que se extendió por un año los que ya había, poniendo un sinfín de nuevas reglas para que o no se pudieran hacer retiro de las donaciones o tuvieran que devolver el dinero que ya les habían dado, cosa que no era nueva. O sea, desde el 2009, si le donaban plata a un proyecto y este no se concretaba, tenía un problema, o por ejemplo, metía la pata en grande con algo que no podía hacer, ese dinero que le habían dado tenía que volver a los fondos de incentivo cultural y supuestamente lo depositaban en el fondo global, o al menos eso es lo que tendría que haber pasado. Lo que al menos es seguro es que volvía a los fondos de incentivo cultural. Si terminaba en el fondo global o en el bolsillo de los que estaban ahí, son cosas que se tienen que investigar. Con lo que acá decidieron hacer esto en gran escala y en forma ilegal, ya que a todos los proyectos que se le hizo esta extensión habían entrado a los fondos de incentivo cultural bajo otras bases y otras reglas, y algunos, como era el caso de nosotros, estábamos en los fondos de incentivo cultural desde el 2013, ya que ahora los proyectos se aprueban por un año, pero antes se aprobaban por 3, imponiéndonos estas reglas por decreto sin hacer ni una sola consulta. Es como si vos estás jugando en un partido de fútbol, pero al principio del segundo tiempo el juez te dice, desde ahora solo pueden patear la pelota con el pie derecho, porque si le pegan con el pie izquierdo es penal para el otro equipo, pero es simplemente porque los jueces inventaron esa ley porque capaz que cobran un poco más extra por gol metido y la forma más fácil de meter un gol es tirando un penal, que es medio de lo que pasa con muchos de los que tienen que cobrar multas de algún tipo. Por ejemplo, le pasó a mi padre más de una vez que a fin de mes supuestamente se comió algún semáforo en rojo cuando era la persona más cuidadosa del mundo para manejar, pero digo, por más que no había pasado, simplemente se ve que ahí había un inspector que no había llegado a su mínimo de multas y como era fin de mes y parte del sueldo salía de las multas que cobraba, veía un auto pasar por lo que era un semáforo en verde y él decía que estaba en rojo y hace 20 años ni siquiera había cámaras como para poder discutirlo y recién te enteraba de que tenías la multa meses después a la hora de pagar la patente, no habiendo forma de discutirlo y teniendo que pagar sí o sí. Y acá pasó lo mismo, pero para recuperar lo que se habían robado, teniendo como resultado inmediato que no solo se hiciera una limpieza grandísima de proyectos, sino que también los fondos de incentivo cultural recaudaran o se quedaran con plata donada, dándose la ridícula situación que se reportó hasta en el diario El País, que en el 2017 había más proyectos con rendiciones de cuentas que proyectos aprobados. ¿Escucharon bien? En el 2017, según el diario El País, había
más proyectos con problemas de rendiciones de cuentas que proyectos aprobados en el 2017, cosa que ahora les voy a pasar a contar. Ya que esta situación se acentuó en el 2017 al hacerse un llamado con aún más reglas y otras cosas destinadas a que el dinero entrara en las cuentas de los fondos de incentivo cultural, pero no salieran, por lo menos para donde tendrían que haber ido, o en el mejor de los casos, que entraran y le dieran problemas a los que pusieron la plata para no tener que devolvérsela y que con ese dinero le pudieran pagar a otros proyectos que le debían las donaciones, pero ya se habían gastado el dinero que estos habían donado en primera instancia. Con lo que vos dirás, este tipo está haciendo una conjetura, no puede probarlo. Pero la triste realidad es que sí, puedo hacerlo. Y lo peor de todo es un dato que dieron en el artículo del diario El País, asumo que sin querer, el cual prueba que es imposible que solamente falten 7 millones de pesos. Según el diario El País, para el 2017 había 200 proyectos, más de 200 proyectos que tenían pendientes sus rendiciones de cuentas, o sea, habían caído en estas trampas de las nuevas reglas, no las pudieron pasar y por ende no le daban el dinero retenido. Con lo que vos dirás, ¿cuál es el problema? Que en el año 2017 solo se aprobaron 124 proyectos, con lo que había más proyectos con problemas de rendiciones de cuentas que proyectos aprobados ese año. Y esto es tomando en cuenta que por lo general más o menos 50% o menos de los proyectos reciben al menos una donación, como podrán escuchar de boca del presidente del CONAEF y coordinador de los fondos de incentivo cultural, Alejandro Denes, el hombre que vino a poner orden a todos estos problemas en una entrevista que le hicieron en Radio Sarandí a finales del 2019, además de también una entrevista que le hicimos nosotros mismos a la coordinadora del FIO, ex coordinadora, hasta que entre otras cosas llegó el reporte de la Contaduría General de la Nación y se le inició el primer sumario al respecto de todo esto, la doctora Claudia Mera. ¿Qué porcentaje de proyectos nunca reciben aporte? ¿Y a qué achacás eso? ¿Al hecho de que no pueden convencer a alguien que los apoye o que el proyecto no es bueno? Por ejemplo, que esperemos que no. Bueno, eso es una cifra que nosotros estamos estudiando hace varios años y este año con la Auditoría General de Proyectos estamos ajustando los números. Al principio, te voy a decir, a la mitad de estos 5 años, en el 2010, que hicimos el primer conteo, del 100% de los proyectos presentados, el 30% conseguían apoyos de las empresas. Entonces es un cambio cultural en el que también tenemos que trabajar y creo que por eso ahora el índice de proyectos que reciben apoyo está aumentando, ya estamos casi en un 50%. Eso quiere decir que mejoramos estas cosas y que a medida que más proyectos se hagan visibles y se vea el logo y lo puedan explicar de manera más clara, más proyectos van a recibir apoyo. Porque te digo también, otra cosa que ayer el titular de búsqueda decía 300 proyectos corren riesgo de continuidad. No es así. En el 2018 no se aprobaron 300 proyectos, se aprobaron menos de 200 proyectos. De esos menos de 200 proyectos, menos de la mitad recibieron financiación, o sea, fueron proyectos que estuvieron activos. El número exacto de proyectos que tuvo el FIE desde su creación es otro de los secretos producidos después de la intervención del señor Alejandro Denes, ya que si uno va ahora a la página de los fondos de incentivo cultural y cliquea en el registro de proyectos, va a ver que esta información fue borrada, pero con lo que no cuenta esta gente es con otra página llamada Wayback Machine, que tiene como función ser un archivo de páginas de todo el Internet, que muestra que al menos hasta el 25 de marzo del 2019 esto estaba publicado y contenía los registros desde el 2012. Lamentablemente esta página Wayback Machine no guarda todos los submenús de los submenús, con lo que es imposible saber el número exacto de proyectos, o por ejemplo, si alguien quisiera conocer estos proyectos y preguntarles algo, como por ejemplo, cuánta plata les están debiendo, ahora no pueden hacerlo, pero lo que es seguro es que hasta esta fecha existía y
bajo la administración del señor Dennis, esto fue borrado, cosa que, por ejemplo, no pasa con los registros de las empresas que aportaron a los fondos de incentivo cultural. ¿Se acuerdan de que les dije de que capaz que estos aportes o la publicación del nombre de estas empresas no eran un beneficio solamente para las empresas, sino también para los fondos de incentivo cultural, que podían llegar a decir que tal empresa importantísima ya los había apoyado o tal otra también? Bueno, eso que es a su favor, mágicamente sigue activo hasta el día de hoy. Pero los registros de los proyectos y otras cosas que les voy a contar ahora, definitivamente no. Y me pregunto, ¿por qué justo esto de las empresas no lo borraron? Entonces esto es importante porque cuando viene un empresario, como ha pasado hoy, que no aportó nunca y viene y ve que Red Pagos, Cambio Matriz o Punto, empresas destacadas y que además son eficientes y económicamente exitosas, están usando este mecanismo y lo consideran sencillo y accesible, entonces se acercan con otra cabeza, porque a veces es difícil explicarlo cuando ya la persona se cierra como frente a algo nuevo. Al menos sabemos cuándo se borró la información referente a los proyectos y quién estaba en la oficina del FIA al mando de todo y casi que como único empleado en todo ese tiempo. Pero volviendo al punto de los proyectos con problemas de rendiciones de cuentas, para ser buenos, digamos que en el 2017 de esos 124 proyectos, 60, más o menos 50% menos, recibieron al menos una donación, lo que no quiere decir que se hayan llevado a cabo o hayan recibido todo el dinero que tenían que haber recibido, sino que al menos recibieron una donación y por ende tuvieron problemas con sus rendiciones de cuentas, pero aún así había más de 200 proyectos con problemas de rendiciones de cuentas, lo que solo se puede explicar que esos eran proyectos que venían de otros años, o sea, desde la creación del FI en el 2009, habiéndose quedado esa plata en los fondos de incentivo cultural, la cual la tendrían que haber volcado al fondo global o se la agarraron de propina, siendo otra de las tantas cosas que habría que investigar. Pero lo que es claro es una cosa. La Auditoría Interna de la Nación dijo que para septiembre del 2018 el Fondo Global había recibido casi 25 millones de pesos en donaciones. Toda la plata que pasó de los fondos específicos por estos famosos problemas en relación a la rendición de cuentas, la plata de donaciones retenidas hasta el día de hoy y toda la plata que pedían que se devolviera por parte de proyectos que tuvieron problemas, porque por ejemplo cobraron las donaciones pero no llevaron a cabo su proyecto cultural, no están incluidas en esta cifra. Esto es solamente las donaciones que recibieron en forma directa al Fondo Global, con lo que la cifra que tendría que contener este Fondo Global o Fondo Común tendría que ser fácilmente 2 o 3 veces esta cifra de 25 millones de pesos, ya que esta era otra de las técnicas para recuperar plata. Si te daban plata y tenías uno de estos problemas, fuera real o creado por ellos para que le devolvieras el dinero, para vaya a saber qué hacían con él, te mandaban uno de estos telegramas, de los que mandaron decenas, donde intimaban a los proyectos a devolver la plata en 10 días o le comenzaban acciones legales, cosa que nos mandaron a nosotros mismos, pero como sabíamos que habíamos hecho todas las cosas bien, en vez de ellos empezarnos un juicio a nosotros se lo empezamos a ellos, pero tanto hubieron otros que devolvieron el dinero, como también usaron esto sobre todo como una herramienta de intimidación. O sea, por ejemplo le decían, vos y nosotros sabemos que hiciste las cosas mal, con lo que no te vayas a quejar de la plata que tenés depositada y no te liberamos, porque de hacerlo, de todas formas no te la vamos a liberar y encima te empezamos un juicio por la que ya te dimos para que nos la devuelvas, la cual definitivamente ya había gastado de una u otra forma, siendo en lo que muchos cayeron por no saber estas nuevas reglas, o sea, los que operaron en el 2013, 2014 y 2015 de una forma
que era completamente diferente a esta súper complicada que empezaron a implementar en el 2016, en donde si cometían en el mínimo error, se quedaban con su plata, habiendo creado estas reglas para condenarte a cumplirlas o si no, joderte legalmente en más de una forma. Cosa que pasó con estos más de 200 proyectos con problemas de rendiciones de cuentas. Con lo que uno tiene que concluir que el resultado de esto es que las cuentas del FI o el CONAEF tenían que estar llenas de plata, porque no solo les entraba plata directamente donada a ellos, o sea, al Fondo Global, sino que también retenían donaciones de proyectos por tener problemas con sus rendiciones de cuentas y no podían retirar estas donaciones, y como si fuera poco, intimaban a la gente a través de estos telegramas para que le devolvieran la plata que ya les habían dado por haber hecho las cosas mal. Con lo que la cosa es, entonces, ¿cuánta plata había en estas cuentas? Y la mejor de todas, ¿por qué solo denuncian 7 millones de pesos? Con esta situación, para fines del 2017, las cuentas del Fondo Global o Fondo Común tenían que estar a reventar con tanta plata que le entraba de todos lados. Pero ¿qué pasó? La gente se empezó a quejar porque los FI largaban cheques que no tenían fondos. Los proyectos iban al Banco República y les decían que se volvieran para atrás porque las cuentas del CONAEF o del FI simplemente no tenían plata, y asumo que largar cheques sin fondos será otro de los cargos que se le pueden sumar a esta denuncia penal. Y como la cosa tenía que ver con plata, las quejas empezaron a abundar. A muchos los callaban con los telegramas, amenazándolos con las acciones legales, pero los que habíamos hecho las cosas bien y se habían cansado también de que le dieran excusas, como que el contador venía solamente una vez a la semana, el recibo que les habían dado no se leía bien, o hasta porque les daban un recibo, pero como no tenía, y esto pasó, como no tenía el signo de pesos adelante del número, lo tomaban como no válido, ya que a ese punto llegaron porque no sabían cómo inventar excusas para no largar la plata, ya que no la tenían. Así que les decían lo que fuera para poder por lo menos alargar la situación, porque si les decían que las rendiciones de cuentas estaban bien, simplemente no podían pagarles, así que cualquier excusa servía. Aún así, la gente se empezó a cansar y a uno de los que acudieron a pedir ayuda fue Pablo Mieres, en aquel entonces senador y hoy ministro de Trabajo, quien se portó muy bien, y no solamente yo le estoy, sino que todos los afectados les tenemos que estar muy agradecidos, que al recibir muchas de estas quejas, aún antes de que yo me pusiera en contacto con él, se comunicó con la ministra María Julia Muñoz, que a su vez se contactó con Mautone, o sea, el exdirector de Cultura, presidente del CONAEF, para que le diera los totales o las cuentas de cuánta plata había en las cuentas del CONAEF, enviándole esto que dice que entre ambas cuentas hay unos 5.5 millones de pesos. ¿Y cuál es el problema? Que a una sola empresa le debían 8.6 millones y, como informó el diario El País, había más de 200 proyectos con problemas, además de 20 millones por lo menos que tendrían que estar en la cuenta del Fondo Común o el Fondo Global. Y un detalle no menor es que el papel que le mandó Mautone a la ministra dice que la cuenta de proyectos específicos, que es donde tenía que estar estos 8.6 millones de esta empresa y el dinero de todas las otras, era la que tenía apenas medio millón de pesos. Después la cosa cambió para que no, a que era al revés, que el Fondo Común era la que tenía que tener el medio millón, cuando tenía que tener más de 20 millones, y fuera como fuera, la diferencia es más grande que 7 millones que están denunciando, ¿no?
Como sea, sarcasmo aparte, la cosa da igual, porque ni sumando estas dos cuentas podían llegar a pagarle lo que le debían solamente a esta una empresa. Visto esto, el afectado presentó una denuncia penal por apropiación ilícita contra Sergio Mautone, en su calidad de presidente del CONAEF, y Claudia Mera, en su calidad de coordinadora de los fondos de incentivo cultural, por los 8.6 millones de pesos que le debían y no le pagaban. ¿Y qué pasó? Una vez presentada la denuncia, y al ver la desesperación de esta gente que estaba denunciando, ya que imagínense ustedes en esta situación de tener deudas y acreedores buscándote para pagar estos casi 9 millones de pesos en deudas, los cuales, capaz que como un medio para tranquilizarlos, que es la forma que yo puedo explicar, le empezaron a pagar de a poco. ¿Cómo? Porque al empezar el año, o sea, desde el 1 de enero del 2018, las empresas que estaban apoyando otros proyectos también empezaron a hacer donaciones al abrirse un nuevo espacio fiscal, los cuales estas donaciones en la mayoría de los casos estaban retenidas hasta mediados de febrero de ese mismo año. Y ustedes se preguntarán por qué tenían 45 días este dinero retenido, lo que creo que es una de las bromas más grandes de todo este asunto. Y la respuesta es que supuestamente todos los eneros los fondos de incentivo cultural tenían una auditoría externa para verificar sus cuentas y por eso cerraban todo el mes o abrían con un espacio súper reducido. ¿Cómo lo escuchan? Todas esas auditorías que nunca existieron y como les conté, si aún se hubieran hecho, no se las podían presentar a nadie porque para hacerlo primero necesitaban tramitar un número de RUT que recién terminaron teniendo a finales del 2019. Y sinceramente no sé qué hacían todos los eneros. Capaz que ahí evaluaban cómo se repartían lo que habían robado. Digo, como mínimo eso es posible. Definitivamente posible. Digo, ni siquiera es una broma. Sea como sea, lo que dice el artículo 249 de la ley 17.930 definitivamente no es lo que hacían ni los eneros ni en ningún otro momento del año. Como fuera, en enero solo recaudaban, sin tener que repartir esta plata, y bien o mal, para apaciguar a estos denunciantes, los de los 8.6 millones, que le empezaron a pagar de a poco, y digo, no me tienen que creer a mí, sino que van a poder escucharlo de boca de esta misma gente en las grabaciones que estoy proveyendo y por eso las proveo. No es para dejarlos mal, sino porque es la única forma que tengo de probarlo y que me crean, sin tener que simplemente confiar en mi palabra. La cosa es que con eso se conformaron y medio que no querían joder más, porque bien o mal les habían empezado a pagar a la vez de que ellos mismos en el 2018, o sea, estos denunciantes empezaron a depositar más plata para el año 2018 y tampoco querían que se la trancaran. Así que los mantuvieron semicontentos hasta el momento del juicio, donde fueron defendidos por una de las protagonistas de esta historia, la doctora Marta Romero, que va a tener su propio capítulo dentro de este informe, porque es la gran cómplice de todo esto, y espero que después de ver este video se empiece a investigarla, porque, digo, ahora aparentemente no solo no se lo está haciendo, sino que está en la directiva del CONAEF como suplente o alterna de la directora Weinstein, que es la presidenta del CONAEF. Cosa que la verdad que no sé cómo me entra en la cabeza y no me revienta teniendo esa información adentro. ¿Y cómo resolvió el problema la doctora Romero? Esperó a que la gente empezara a depositar plata, o sea, otros proyectos empezaran a depositar plata en las cuentas del CONAEF y le presentó los balances al fiscal Enrique Rodríguez
mostrando que había suficiente plata para cubrir lo que estaban denunciando esta gente de los 8.6 millones, con lo que el fiscal decidió archivar el caso. Pero ¿cuál es el problema? Que la denuncia decía que no había plata en las cuentas a noviembre del 2017 y lo que presentó Romero fueron los balances de estas cuentas a junio del 2018, o sea, más de 6 meses después, no con la plata que le debían a esta gente, sino con plata de otros donantes, porque esta de los denunciantes se había fumado. Lo que termina dándonos varios problemas. Primero, que esto significa que el fiscal Rodríguez no investigó absolutamente nada y se conformó con un papel que no era una prueba para ese caso, mucho menos algo que amerite archivarlo. Digo, es como decir que te compraste un terreno y le pagaste a alguien para que te haga una casa arriba de ese terreno, pero esta primera persona no te terminó haciendo nada, con lo que tuviste que pagarle a otra persona para que te hiciera la casa. Y cuando acusás al primero que no la hizo, él vaya al juez a defenderse con una foto de la casa actual, como si la hubiera construido él, cuando el punto es que le pagaron por una casa que no hizo y no por la que hay al día de hoy, que fue construida en ese terreno por una persona que no era él. Segundo, que es, no sé si más grave, pero al menos igual de grave, esto es perjurio, ya que lo que presentó la doctora Romero es una prueba falsa que capaz que hizo porque es una vieja con mucho poder y por lo que sentí, si algo hacía bien es intimidar gente. Tercero, aparentemente, este fiscal Enrique Rodríguez es un inepto, un idiota o las dos cosas, tanto porque obviamente no investigó nada, sino porque se dejó engatusar por Romero con pruebas que no tendrían que ser válidas en este caso. Según me dijo una senadora actual, esto también puede haberse dado por presiones tanto de la gente del MEC, que sigue estando hasta el día de hoy dentro de ese ministerio, como el hecho de que Fiscalía depende del Poder Ejecutivo y el MEC es el Poder Ejecutivo también. Lo que capaz que hace la cosa aún más grave. Pero por lo menos creo que va a bajar el índice de confianza en el Poder Judicial, como mínimo. Si no lo hace, tendría que hacerlo. Cuarto, el fiscal archivó esto sin avisárselo a los denunciantes, como también escucharán de boca de ellos en estas grabaciones, además de que lo archivó por lo que se llama artículo 98, lo que quiere decir que es un secreto aún bajo las nuevas reglas del Código Penal, que en teoría hace esto, todos los procesos, completamente públicos, motivo por el cual tuve que dar miles de vueltas para enterarme qué fue lo que pasó. Quinto, que es muy grave, cuando presentamos la denuncia penal a través de la JUTEP, la misma también terminó con el fiscal Enrique Rodríguez, que la tuvo encajonada por más de un año sin investigarla. ¿Y qué hacen? Casi como premio, porque no sé cómo llamarlo de otra manera. El Ministerio de Educación y Cultura se tiene que poner ellos a hacer la investigación administrativa, la cual comenzaron en febrero del 2020, bajo órdenes y con gente elegida por la ex ministra Muñoz, y una vez que la tuvieron, le dan el caso por tercera vez a este fiscal. Asumo que es para ver si ahora que hicieron todo lo que él tendría que haber hecho en las dos primeras denuncias, ahora por fin se le pone las pilas. Ojalá que esta tercera vez sea la vencida, pero espero que una de las consecuencias de este informe es que esto acabe en manos de otro fiscal, porque sinceramente que él mismo lo agarre por tercera vez, aún haciendo algo al respecto, me parece completamente fuera de lugar. Y último, de acá es de donde sacan la cifra de los 7 millones,
porque a esta empresa le debían 8.6 millones y le pagaron una parte mientras esta denuncia estaba en proceso, pero cuando vieron que no iban a insistir con la denuncia, les dejaron de pagar, cosa que también van a escuchar en las grabaciones, y tengo que admitir, tiene que haber un motivo, y medio que lo sé, el motivo que hay para que no le hayan pagado, pero aún si no lo supiera, tiene que haber un motivo porque algo hicieron mal, ya que hasta el día de hoy le deben unos 2 millones de pesos de esos 8.6, aunque de esos les cuento un poco más adelante. Como sea, acá se cometió otra irregularidad, porque si esta empresa hasta el día de hoy tiene 2 millones de pesos trancados dentro de las cuentas del FI, quiere decir que por lo menos tiene un proyecto sin finalizar, y no es solo un proyecto, lo que querrá decir, para usted capaz que no quiere decir nada para ustedes, pero el hecho de que esto pase les impediría haber entrado en el llamado del 2018, porque tanto esas bases como todas las otras claramente establecen que no se pueden presentar al nuevo llamado promotores con cuentas o reportes pendientes, y si te deben 2 millones de pesos, eso quiere decir que todavía no recibiste esa plata, todavía no hiciste los reportes contables de ese o esos proyectos y todavía no hiciste los reportes finales de ese o esos proyectos. Aparentemente eso tiene una explicación que obtuve después de presionar a esta gente con este tema, pero la cosa es que esta productora cultural presentó y le aprobaron 15 proyectos en el 2018, cuando por tener estas cuentas pendientes ni siquiera podrían haber aplicado. Pero lo que hicieron, si elijo creerles su explicación, es que pusieron el proyecto o estos 15 proyectos a nombre de otras personas, y aún cuando la gente de los fondos de incentivo cultural se enteraron que hicieron esta jugada, no hicieron absolutamente nada para impedirlo, sino que por todo esto de la denuncia sacaron a Mautone, sacaron a Mera y le pagaron la mayor parte de lo que le debían, por más que seguían teniendo exactamente las mismas observaciones. Mi interés no es tirarme contra esta gente porque, lo quieran o no, fueron perjudicados por esto, y si no fuera por ellos y por lo que hicimos nosotros, nada de esto hubiera salido a la luz. Pero a la vez, como verán que me contaron en una de las últimas llamadas, esta empresa es una de las más beneficiadas por los fondos de incentivo cultural, y según sus propias palabras, ellos han recibido entre todos los proyectos que presentaron unos 100 millones de pesos de todo lo que se ha repartido por el FI, teniendo la grabación en los audios de pruebas, que por eso las tengo, porque si no, no me estarían creyendo lo que les digo por acá. Yo no sé qué haría en su lugar, pero al decirle que echaron a estas dos personas que les caían mal y le estaban impidiendo las cosas, que los dejaron aplicar, más allá de que según las bases no podían, y tenían que elegir entre perder 2 millones de pesos o 98 millones de pesos, como que la decisión no es muy difícil, siendo claro que les convenía dejarse de joder, ya que, bien o mal, les empezaron a pagar, pudieron hacer nuevas donaciones y seguir saliendo plata, cuando la otra opción era perder absolutamente todo. El punto es que si solo faltaran 7 millones de pesos, que es lo que está denunciando el MEC, eso querría decir que este problema de los 8.6 que pagaron en parte sería el único problema que hubo en toda la historia de los fondos de incentivo cultural. Nunca le debieron plata a más nadie, nunca se quedaron con otra plata, y por eso no hay otra plata que falte. Lo que es imposible por más motivos, el principal de ellos, que según la carta de Mautone, esa plata no estaba. Y según la denuncia que hicieron en la JUTEP,
les habían pagado 7 millones de esa plata y como es lo que estaba en papel, lo que Mautone puso en papel, es lo que están repitiendo ahora como denuncia, porque al dejar por escrito es algo que no pueden negar. Digo, o al menos es una cosa de la que pueden acusarlo sin tener defensa porque está hecha con su puño y letra o con su teclado de la computadora. O sea, eso no tiene lugar a dudas. Ah, digo, además de que, por ejemplo, Mieres estaba en el medio de este proceso y fue parte testigo de todo lo que pasó, y es lo que también dice la denuncia en papel de la JUTEP. Lo malo es que al suceder esta situación, esto no querría decir que solamente faltan 7 millones de pesos, sino al menos 14 millones de pesos, porque son los 7 millones de pesos que no había, más los 7 millones de pesos que tuvieron que sacar de donaciones de otros proyectos para pagar esa deuda, gracias a la denuncia penal, a la cual, al no seguirla, les dejaron de pagar. Y por eso Romero presentó los balances a junio del 2018, porque de ahí es de donde salió la plata. Realmente le pagaron con plata de otros proyectos, plata de donaciones que hicieron empresas a otros proyectos culturales que empezaron a depositar en el periodo fiscal que comenzó el 1 de enero del 2018, lo que tiene como consecuencia que por lo menos sean 14 millones de pesos lo que faltarían solamente por esta denuncia, nada más, a lo que se le suman 2 más, o sea, 16 por los 2 que todavía no le pagaron. O sea que, si este es el punto de partida, como que la denuncia penal no tiene demasiado sentido. Digo, en el mejor de los casos lo que pudo haber pasado es que estos 7 millones de pesos que le pagaron salieron de otro lugar del Estado, pero eso también ameritaría otra investigación para saber de dónde fue que salió esa plata, porque están del Estado, como la que tendría que haber salido de las donaciones, más allá de que seguro que salió de las donaciones, cosa que espero que también se vaya a explicar. Reitero, solo basados en este caso se tendrían que estar diciendo que faltan al menos 16 millones de pesos. Eso es lo mínimo solamente con ese caso, reduciendo todos los problemas que ahora se está diciendo que tiene el FI a un caso específico, como si los otros 200 proyectos que se están diciendo que tuvieron problemas no existieran. Eso es lo que te quieren hacer creer. Con lo que la pregunta es, ¿por qué te quieren hacer creer esto? ¿Por qué solamente están denunciando 7 millones de pesos?